Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Recuerda que si quieres hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir en Instagram o Twitter como DavidArce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, lo que Kenshiro Otomo nos comenta en esta ocasión es lo siguiente. He visto algunos de tus videos acerca de proyectores, pero también estuve investigando por mi cuenta mucho más y vi proyectores de tantas marcas que no tenía ni idea, aunque entiendo que tú solo consideras verdaderos proyectores a partir de la gama alta, lo cual no es totalmente cierto, pero bueno. Tomando en cuenta mi personal percepción de cómo van las gamas, yo quedé con dudas. Y te dejo una lista de cómo yo nombraría a cada nivel y nos menciona el nivel de precios de cada gama. Y ya más abajo nos dice, ¿realmente es tan notoria la diferencia entre uno de ultra baja a uno de media baja o uno de media a uno de premium? Tomando en cuenta que puedo proyectar a una pared blanca y lisa a un máximo de una distancia de 3.5 metros y hasta 4 metros y una proyección de 135 pulgadas aproximadamente con iluminación que va de moderada a casi total oscuridad. ¿Qué gama de proyector me recomendarías? Primero que nada quiero aclarar que normalmente yo no les recomiendo proyectores de gama ultra alta. Realmente yo les recomiendo proyectores de gama baja a gama media baja. Solamente que lo que pasa es que estamos acostumbrados a los precios de televisores. Los televisores suelen comenzar tal vez por ahí de los 10,000 pesos, por ahí de los $500, pues puedes obtener un televisor bastante decente. Y normalmente la gente compra televisores de 500 a $1,000, que son los precios, digamos, más asequibles. Y te ofrecen al mismo tiempo una imagen decente. En cuestión de proyectores, yo considero que la gama baja va de 0 a $1,500, porque ese es el rango de precios donde van a obtener proyectores que no son exageradamente buenos ni tienen las mejores características y realmente son proyectores bastante básicos. Ya después de ahí yo diría que comienza la gama media, que va de $1,500 a yo diría $3,000. Y ya la gama alta iría de los $3,000 hacia arriba. Y realmente creo que jamás les he recomendado un proyector que cueste más de $3,000. Les he recomendado si ustedes quieren adquirir un cine en casa mucho más profesional, mucho más caro. Pero no suelo hablar de ese tipo de proyectores porque sé que la mayor parte de gente no tiene el alcance para adquirir un proyector que te cuesta lo que te podrá costar un carro usado. Entonces por eso no suelo mencionarlos. Y este tipo de proyectores me refiero a Sony, JVC, que son proyectores que superan en cuestión de pesos por arriba de los 100,000 pesos. Entonces yo normalmente me quedo de, por ejemplo, los 60, 70,000 pesos hacia abajo. Entonces podríamos decir que la mayor parte de proyectores que yo les recomiendo son de gama baja a gama media. Pero al mismo tiempo pues entiendo perfectamente. En las televisiones pues ya estamos hablando que una gama relativamente alta es un televisor que te cuesta alrededor de $2,000. $2,000 ya se considera un muy buen televisor. Pero bueno, en cuestión de proyectores es un poquito más complicado. Y es que en proyectores, abordando ya la siguiente pregunta de si realmente hay muchas diferencias entre gamas de proyectores, y es que los proyectores tienen muchas variables. No solamente se basa en el panel o en el procesador. Un proyector prácticamente necesita un buen lente, necesita saber si va a ser un lente electrónico o va a ser un lente manual, el tipo de tiro, o sea, tiro corto, tiro largo. También tenemos que ver qué tipo de compatibilidad tiene, si va a ser 4K, si va a ser con HDR. Por ejemplo, los proyectores 4K apenas están comenzando a llegar a las gamas bajas, medias bajas. Entonces, pues tener un proyector 4K nativo sigue siendo muy caro. Mientras un televisor 4K nativo lo puedes adquirir, como les dije, en tal vez $700, un proyector 4K nativo tienes que gastar por arriba de los $5,000. Entonces, ahí es donde empezamos a ver las diferencias de precio. Realmente un proyector
pues es algo un poquito más caro que un televisor si quieres las últimas tecnologías, si quieres lo mejor de lo mejor. Por eso siempre que hablo de un cine en casa que es más de gama alta, una sala de proyección dedicada, no hablamos de salas dedicadas de cine en casa con televisores, hablamos de salas de cine en casa con proyectores, porque ese es el siguiente nivel después de los televisores. Obviamente ahorita ya hay televisores de 97 pulgadas y pues tal vez para algunos cines en casa 97 pulgadas sea el tamaño correcto para su tamaño de imagen, ya no quieren nada más que eso. Pero en mi experiencia, hasta con 100 pulgadas te terminas quedando corto. Pero bueno, eso ya es tema para otro video. Vamos a platicar de los proyectores. Entonces, sí hay muchas diferencias cuando pasas de un nivel de proyector al siguiente nivel. Entonces, el primer elemento que yo creo que es muy importante, que suele cambiar entre gamas de proyectores, tiene que ver con la calidad del lente. El lente es lo que te va a permitir ver la imagen. Muchas veces estos lentes pueden tener aberraciones, distorsiones. En ocasiones algunos lentes no pueden resolver un píxel individual. Entonces en lugar de verse un puntito se ven rayitas. Entonces todo este tipo de cosas se van mejorando conforme va subiendo en la gama de proyectores. Entonces en las primeras gamas normalmente tenemos lentes que son plásticos, están muy bien pulidos, tal vez tienen algunos elementos de cristal, pero en su mayoría no son lentes especializados, son lentes muy pequeños y al mismo tiempo no permiten un gran juego en cuestión de distancias. Entonces, pues ese es el problema con los proyectores de entrada, el lente, ese es el primero. Conforme tú pasas a proyectores mucho más de gama media o gama alta, los lentes ya son de cristal y normalmente vienen mejor pulidos. Por ejemplo, yo tengo el Epson 4010. Se sabe que el Epson 4010 tiene un muy buen lente que es completamente de cristal. Bueno, dice que es de 15 elementos de cristal o algo por el estilo. Pero ahora, si pasamos al Epson 5050, el lente que tiene el 50-50, a pesar de ser prácticamente el mismo del 40-10, tiene todavía mejor calidad. ¿Por qué resulta esto? Bueno, pues porque Epson lo que hace es que si tiene un lente que tiene un margen de error que está dentro de lo aceptable, lo ponen en el 40-10. Pero un lente que tiene un margen de error pero muy pequeño, lo terminan poniendo en el proyector Epson 50-50. Y aparte también tenemos el Epson 60-50, que es una variante del Epson 50-50. Son prácticamente el mismo proyector, solamente que el 60-50 es para instaladores profesionales. Y entonces el 60-50 le implementan un lente cuando este lente sale con todavía menos problemas. Entonces cuando compras el Epson 60-50 estás obteniendo mejores partes. Al mismo tiempo, pues cambiando de distintas gamas, también cambiamos muchas veces de tecnología. Normalmente en la gama baja tenemos muchos proyectores DLP, porque son mucho más económicos de construir. ¿Por qué? Porque solamente tienen un chip, utilizan una rueda de colores para crear la imagen, y entonces resulta en una imagen que a veces puede resultar opaca, muy nítida eso sí, pero puede resultar opaca y con colores que no son demasiado intensos. Y cuando tú pasas a una gama media hacia una gama alta, pues las tecnologías empiezan a convertirse en 3 LCD, empiezan a convertirse en DILA, también tenemos la tecnología de Sony. Entonces se terminan convirtiendo en imágenes que son mucho más llamativas. Ya les he platicado que en gamas bajas también existe el 3 LCD, pero en gamas bajas el 3 LCD tiene muy mal contraste, te da una muy mala calidad de imagen, y por eso yo no recomiendo que si vas a comprar un proyector de gama baja, adquieras un proyector 3 LCD. El proyector de gama más baja que yo he llegado a recomendar era el Epson 2150, pero es porque a partir de ese proyector los paneles 3 LCD que se implementaban tenían muy buen contraste, y además pues tienes todo el beneficio de que tienes un panel para azul, otro para rojo y otro para verde. Entonces daba muy buenos colores, un contraste impresionante y una calidad muy buena, solamente que era 1080p.
Entonces, eso es lo que pasa también cuando cambias de gamas, las tecnologías cambian. Hay proyectores DLP que también están en gamas medias, pero yo no diría que son los proyectores más sobresalientes dentro de esa gama media. En la gama media yo sí diría que 3LCD está superando por mucho al DLP. Y en gama alta, pues ya el mejor tipo de tecnología es el DILA, que es esta mezcla de 3 paneles para cada color, pero tienen una cierta variante al 3LCD y dan una calidad de imagen impresionante, contraste impresionante, etc. Entonces yo diría que de entrada DLP pues es lo mejorcito que puedes adquirir. Después en gama media 3LCD y ya en gama alta DILA. Y bueno, pues tenemos esta mezcla de tecnologías, pero aparte de eso, también tenemos que ver el tipo de tiro. Normalmente los proyectores de tiro ultra corto pues suelen ser bastante caros porque primero tienen una cierta practicidad. Pero al mismo tiempo el lente que implementan ese tipo de proyectores tiene que ser un lente fabricado con mucho cuidado, porque pues son lentes que de por sí pueden distorsionar bastante por el hecho de que van a proyectar a tan corta distancia, y al mismo tiempo pues los detalles, los defectos del lente se pueden volver muy evidentes en ese tipo de proyectores. Entonces, por eso normalmente los proyectores de tiro ultra corto suelen ser más caros. El lente, la tecnología del lente es totalmente distinta. Pero lo mismo pasa cuando pasamos a proyectores tradicionales. Tenemos de tiro corto y tiro tradicional. Pero igualmente, conforme tú vas aumentando en la gama de un proyector, normalmente ese tiro puede permitirte tener el proyector muy cerca y al mismo tiempo muy lejos. Todo va a depender de tu instalación. Pero si tú compras un proyector de gama demasiado baja, lo más probable es que vayas a poder tener una variabilidad de tal vez 70-80 centímetros entre la posición más cerca para el tamaño de imagen que tú quieres o la distancia más alejada para obtener ese mismo tamaño de imagen. Y cuando tú aumentas de precio de proyector, normalmente lo que resulta es que tiene una gran variabilidad en cuestión de tamaños de imagen. Yo por ejemplo aquí con el Epson 4010, que es un proyector de alrededor $2,000, aunque aquí en México a mí me llegó a costar, según recuerdo, 60,000 pesos, lo que te permite es que yo puedo poner el proyector hasta atrás de la habitación y puedo obtener tanto una imagen de 120 pulgadas como una imagen tan pequeña como de 50 pulgadas. Eso es algo que te permite un lente de mayor costo y que tiene mayor juego. Otro factor que cambia bastante la forma de utilizar un proyector es si el lente es motorizado o es manual. Los proyectores de gama baja normalmente tienen lentes manuales. ¿Y cuál es el problema de esto? Bueno, pues que cuando tú quieres enfocar una imagen, no lo puedes hacer desde la posición donde vas a ver la imagen tradicionalmente. Lo tienes que hacer juntito al proyector o pedirle a alguien de ayuda que esté moviendo. Pero para el ajuste más fino de la imagen o del enfoque de un proyector, pues necesitas estarte moviendo y estarte fijando en ciertos detalles porque, como les digo, el lente no es totalmente uniforme. Entonces tienes que saber a qué le vas a dar prioridad en toda el área de la imagen. Entonces, si tú tienes un control remoto con el que puedes estar ajustándolo, pues es mucho más sencillo que estar con una persona atrás diciéndole un poquito más hacia la derecha, un poquito más hacia la izquierda. Entonces, ese es otro factor muy importante cuando vas cambiando de gama. Otro factor importante es si el proyector tiene lo que le llamamos lens shift. Prácticamente todos los proyectores tienen lo que le llaman keystone, que es un ajuste trapezoidal. ¿Qué te permite el ajuste de keystone? Que si tú, por ejemplo, tienes un proyector del lado derecho de la habitación y tú estás proyectando desde ahí a una pantalla totalmente rectangular, pues la imagen se va a ver distorsionada, va a parecer como un trapecio. Entonces lo que tú puedes hacer es utilizar el ajuste de keystone para que recupere nuevamente la geometría rectangular. Esta es una pésima práctica porque resulta en dos cosas. Primero, si el proyector está de lado, el lado más alejado normalmente va a estar desenfocado y el lado más cercano va a estar más enfocado. Ese es el primer problema. El segundo problema es que pierdes resolución. El ajuste trapezoidal
no hace que la imagen se ajuste dentro del proyector, sino es un ajuste digital. Entonces, todos esos píxeles que va a utilizar para hacer de nuevo la imagen rectangular son píxeles negros. Y esos píxeles pues van a reducir la resolución total de la imagen. Si es un proyector 1080p, si usas el ajuste de Keystone o ajuste trapezoidal, normalmente te vas a quedar con un proyector que seguramente es 620p, 600 y cacho p. Realmente no vas a tener la resolución 1080p. Entonces, cuando tú pasas de una gama baja que tiene ajuste de Keystone a un proyector de gama alta o gama media hacia alta, obtienes lo que le llamamos lens shift. Y en ese caso no vas a usar el ajuste trapezoidal, lo que vas a ajustar es el lente como tal. Y entonces el lente lo puedes mover hacia arriba, hacia abajo, nuevamente. Dependiendo de la gama del proyector o dependiendo del precio del proyector, te va a permitir hacer un ajuste mucho más amplio de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo del lente. Y entonces, por ejemplo, tú puedes tener tu proyector del lado derecho en una esquina solamente perpendicular a la pantalla, y con el lens shift tú vas a poder mover el lente hacia la izquierda y va a cuadrar perfectamente con la imagen y no va a haber esa reducción de resolución. Puede suceder que haya un poquito de distorsión porque, como les digo, todo el lente no es uniforme, y cuando tú mueves el lente, pues una parte distinta del lente es la que va a proyectar la imagen, y puede ser que sea una parte que no esté tan bien pulida como es el centro, pero aún así un ajuste de lens shift en un proyector es bastante deseable, algo que muy rara vez van a encontrar en un proyector de gama baja. El único que he encontrado de ese tipo es con el Epson 2150. El Epson 2150 tenía lens shift muy pequeñito, muy leve, precisamente porque era de gama baja, pero tenía lens shift, algo que la mayor parte de proyectores es algo que no tienen y es bastante deseable. Ya cuando pasas a gama media hacia alta, pues le aumentas que es motorizado, tiene lens shift y además lo puedes enfocar igualmente con precisión con el control remoto, pues se vuelve una solución de quality of life que es bastante pero bastante buena. Y como les digo, también otro aspecto que tiene que ver es la resolución y la compatibilidad de formatos. Actualmente no existen proyectores reales con Dolby Vision porque el spec está muy disparado y el proyector solamente puede reproducir una fracción de esa especificación. Pero ahora hay proyectores que son compatibles con HDR, con 4K, pueden hacer tone mapping dinámico. Por ejemplo, JVC y Sony son muy conocidos porque pues no tienen Dolby Vision, pero si tú los alimentas con HDR10, tienen un tone mapping dinámico que prácticamente emula lo mismo que hace Dolby Vision, solamente que lo hace de una mejor manera, no utiliza la metadata como tal, utiliza lo que yo utilizo en mis análisis de Blu-rays 4K, un monitor forma de onda, nada más que ahí obviamente no lo ve el proyector, pero está analizando precisamente esas curvas del monitor forma de onda. Entonces es prácticamente Dolby Vision, pero todavía mejor, con un poquito de esteroides, porque estás obteniendo un análisis en tiempo real de cómo se debe de ver la imagen. Entonces pues es una gran solución, pero nuevamente empieza a suceder en los proyectores esos de gama alta. En la gama baja normalmente vamos a encontrar que son compatibles con HDR, pueden tener algunos ajustes entre comillas dinámicos del HDR, pero muchas veces se basan en la metadata. Y la metadata, la realidad es que no es la mejor información para hacer los ajustes en cuestión de un tone mapping, porque el problema de la metadata es que muchas veces viene incorrecta. Muchas veces hemos encontrado Blu-rays 4K que tienen la luminancia máxima, la luminancia promedio y la luminancia más baja como 0 nits. Y ese tipo de metadata no te sirve para absolutamente nada. Y ya por último, pues tiene que ver con la resolución y el procesamiento del proyector. Hay proyectores que tienen la capacidad de tener HDMI 2.1, pero pues aún así es una fracción de lo que puede reproducir realmente el HDMI 2.1. Entonces, para poder obtener realmente HDMI 2.1, te tienes que ir a un proyector de Sony o un proyector de JVC, lo cual resulta muy caro. Y en cuestión de resolución, pues como les digo, en los proyectores de gama alta tenemos proyectores 4K nativos, en la gama media tenemos proyectores que son
4K mejorados, que significa que utilizan un sensor 1080p, pero lo mueven suficientemente rápido para que parezca un 4K nativo. Y por otro lado tenemos los proyectores de gama baja, que normalmente son 1080p. Algunos son compatibles con 4K, pero yo no recomendaría un proyector 4K de gama baja porque normalmente para poder implementar estas imágenes de alta resolución en 4K, lo que hacen es sacrificar el contraste de la imagen. Dicen, te voy a dar una imagen 4K, pero no te voy a poder dar la misma calidad de contraste que doy en mis proyectores 1080p, porque aquí tengo que recortar de algún lado esquinas y pues va a ser en el contraste. Ya tienes la resolución que querías, solamente que el contraste no va a ser lo mejor. Y por eso yo no suelo recomendar proyectores de gama baja. Yo les recomiendo de gama media hacia arriba. Hay diferencia entre las distintas gamas de proyectores a pesar de que estén juntitas una a la otra. Sí, definitivamente hay bastante. Yo mi primer proyector que tuve era un proyector 720p. Después me pasé a un 1080p que costaba algo así de diferencia como $200 y realmente la diferencia era abismal, no solamente en cuestión de resolución, sino también en cuestión de calidad de imagen. Sí cambiaba bastante. Y ya después pasé al Epson 2150. Y el Epson 2150 me sorprendió que a pesar de que los dos proyectores eran 1080p y sí había una diferencia de tal vez $100, una cantidad ridícula, muy pequeña cantidad, pero a pesar de que era muy pequeña la cantidad, el salto al 2150 era masiva. El nivel de contraste mejoraba muchísimo, mientras que el otro proyector 1080p que tenía muy mal contraste, pero era 1080p. Entonces, pues el 2150 se terminó convirtiendo en el proyector que dije, no voy a cambiar de proyector en muchos años. No terminó cumpliéndose porque terminé cambiando al 4010, pero pues era un proyector con el cual estaba muy satisfecho en cuestión de calidad de imagen. Y en ese momento yo tenía una pantalla de 100 pulgadas. En 100 pulgadas 1080p es una gran resolución. Ya cuando pasé a 120 pulgadas es ahí donde 1080p sí se comienza a quedar bastante corto. Es ahí donde ya empiezas a necesitar una resolución 4K. Y bueno, pues espero que con esto hayan quedado claras las diferencias que hay entre las distintas gamas de proyectores. Y hay alguna diferencia, aunque estén las gamas juntas unas con otras, sí hay bastante diferencia. Y también puede suceder que haya diferencia entre marcas. Por ejemplo, puedes pasar de un Epson a un DLP de solamente diferencia de $100 y puede haber una gran diferencia donde el DLP se vea mejor o el 3 LCD se vea mejor. Puede haber una gran variabilidad en ese aspecto. Entonces definitivamente sí vale la pena estar pagando un precio un poquito más alto en cuestión de proyectores. Va a haber una diferencia masiva. En cuestión de la pared blanca, yo jamás voy a recomendar proyectar en una pared blanca. No vas a obtener un blanco real porque la pared puede estar pintada un poquito hacia amarillo, hacia azul, hacia rosa. No es un blanco realmente neutro. El blanco realmente neutro es el D65 y solamente lo podemos medir a través de un programa de calibración. Las paredes, por más que haya gente que diga, qué tontos aquellos que compran pantallas de proyección, no. Las pantallas de proyección realmente cambian totalmente la calidad de imagen cuando son buenas pantallas de proyección. Si solamente compras una tela o compras la pantalla más barata, puede suceder que no haya demasiada diferencia. Pero yo les puedo decir que, por ejemplo, la CineWhite con ganancia 1.1 de LED Screens hace que haya una diferencia abismal entre una pantalla de proyección que yo tenía anteriormente, que era una 3M, y una pantalla de LED Screens. Sí llega a cambiar. Y bueno, ya después tenemos distintas variables, que si rechazan la luz ambiental, que si son acústicamente transparentes, etc. Todo ese tipo de cosas no es algo que vas a poder obtener a través de una proyección en una pared. Es más, si tú vas a comprar un proyector de gama alta o gama media, por favor, no proyectes en una pared. Solamente diría que proyectes en una pared si tu proyector es de gama baja, si es de esos proyectores que son chiquitos y lo puedes guardar, volver a sacar y vas a estarlo ajustando rápidamente para ver una película. En ese caso, proyecta en una pared, no hay ningún problema.
Pero cuando la calidad de imagen se empieza a volver una prioridad, en ese momento definitivamente requieres una pantalla de proyección. Si ya estás gastando $1,500 en un proyector, yo te recomendaría forzosamente adquirir una pantalla de proyección. Hay unas muy buenas como las que les acabo de mencionar de LED Screens, la Cinewhite 1.1, que una pantalla de 100 pulgadas te puede salir por ahí de $300, $250, y la calidad de imagen va a ser 1000 veces mejor a lo que van a obtener proyectando en un muro, en una tela, etc. Y bueno, pues espero con esto, como les dije, haber contestado la pregunta. Recuerden que me pueden escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, en la página de Facebook de Fotograma24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.